Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo Arquidiálogo. El día de hoy nos encontramos con la arquitecta Karen Kerstin Poulain, quien se le hizo la invitación por su trabajo. Se mencionó, de hecho, en dos arquidiálogos anteriores que han trabajado con ella, y pues de ahí salió el interés de conocer su trabajo y de invitarle aquí a exponer estos procesos que principalmente son trabajos de arquitectura vernácula y de tierra, pero ya nos contará ella personalmente. Entonces, leo un poco de su semblanza. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó una maestría en la Universidad Politécnica de Barcelona, de la UPC, en Medio Ambiente y Energías Renovables aplicadas a la arquitectura, así como en materiales sostenibles en la Universidad de Girona. Es fundadora de Raíz Arquitectura, un estudio integral que se encarga de asesorar, colaborar e impartir talleres sobre arquitectura en tierra, materiales naturales y alternos para optimizar los recursos naturales, diseñando espacios de alta calidad con el menor impacto ambiental. En 2020, el taller fue seleccionado para representar a México en la 17ª Muestra Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia. Actualmente es docente en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Ha participado en varios congresos internacionales y es la reciente ganadora de la residencia Materiales del Mañana en México por Space10. Pues adelante, Karen, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí en Arquidiálogos. Hola a todos, gracias por la invitación. ¿Y quiénes son los que hablaron mal de mí? ¿Quién habían invitado? ¿Cierto? No, qué padre que salió en otro arquidiálogo, bueno, nuestro estudio, ¿no? Sí, pues quisiera que antes de que empezaros como a compartir pantalla y empezamos a platicar, pues cómo fue o cómo nació este interés en ti de primero de estudiar esta maestría, si la maestría fue la que te llevó a empezar a investigar, a conocer y a trabajar un poco más sobre la arquitectura, o sea, digamos como el trabajo con tierra para la arquitectura, o eso ya lo tenías desde la carrera. ¿Cómo ha sucedido? Sí, pues sí fue en la carrera. La verdad es que tuve una maestra que me inspiró muchísimo, Susana Bianconi. Ella era una maestra paisajista que nos enseñaba sobre el tema del paisaje, urbanismo, y a veces nos hablaba un poco de temas como sustentables. Todavía cuando yo estaba en la carrera no era un tema de importancia tan, ¿no? O sea, no como ya una clase como hoy, una materia. Entonces ahí como que empecé a escuchar cosas de la tierra y de los adobes principalmente. Ella restaura casas, entonces como que me llamó mucho la atención eso que ella hacía. Y entonces estando ahí, cuando me piden que haga mi investigación final de la tesis, pues yo no tenía ganas de hacer otro proyecto ejecutivo, 1000 planos, o sea, como que decía, no, ya no quiero planos, ¿no? Entonces, uno de mis tutores me dio un libro, bueno, como un pequeño librito que decía La tierra como material vigente de construcción. Me dijo, esto te va a gustar. Igual ya sabía que me gustaba como esos temas. Entonces, pues lo tomé y empecé a hacer investigación sobre este material. Y de ahí ya no lo solté, ya tengo como 13 años estudiándolo. Entonces sí, fue como desde la carrera, y ya después las maestrías se enfocaron en eso, o sea, en materiales y en la construcción en tierra como tal, como material a nivel energético, porque estuve haciendo cálculos energéticos para saber cuánto ahorro tenía con respecto a las temperaturas interiores, y la otra maestría fue sobre materiales en sí, entender la técnica de cada una de las técnicas que les voy a enseñar ahorita constructivas de la tierra. Así fue, y ha sido un buen viaje. Uh-huh.
y qué tal ha sido como los proyectos, digo, a comparación de una arquitectura tradicional, o sea, que está como bien manejas el tema del arquidiálogo, ¿no? Que es un poco regresando a los orígenes, este, cómo ha funcionado, digo, el despacho, la tendencia hacia, ¿no? O sea, hay mucha demanda en este tipo de proyectos de trabajo con tierra, de más procesos alternativos y también, pues, hasta algunos hasta prehispánicos, ¿no? Sí, pues fíjate que en los últimos años se ha empezado a hacer mucho más grande. O sea, como que cuando yo empecé, digo, tiene 12, 13 años, ya decían que hace 30 años esto se estaba tratando de evolucionar y de venir a ser un material vigente de nuevo. O sea, porque Crater es un centro de investigación muy importante, pues ya lleva como 45 años estudiando este material. O sea, no es nuevo que se quiera hacer. Pero creo que en México sí ha sido como un poco un boom, como que en los últimos años he tenido muchas más oportunidades de colaborar con más proyectos de otros arquitectos que están intentando meter este material y cada vez hay más constructores de esto, pero sigue siendo un material raro, o sea, no raro, pero como difícil de que todo el mundo entienda cómo se construye con él o cuáles son las técnicas y ser como un poco experto en el tema. O sea, no es común, pero sí está creciendo bastante. Ujú. Sí, justo se me hace curioso cómo ahora normalmente esto se iba en generación y en generación, el proceso de cómo trabajar la tierra en una construcción y se quedaba, ¿no? Después cuando vino los elementos prefabricados, por ejemplo, para construcción, pues esto quedó casi, casi medio en el olvido. ¿Y cómo estamos regresando a esto? Y ahora, pues, o sea, como no hay esquemas, digamos, como de venta de estos materiales, sino más bien ahora son como estas mentes, en este caso tú, que se dedica a impartir talleres, a difundir, que en realidad no es algo que ya te vendan, sino que la tierra la tenemos, ¿no? O sea, es simplemente cómo trabajarla. Sí, sí, o sea, ha sido un tema porque justo yo pensé que, bueno, yo empecé aprendiendo con talleres. O sea, yo fui a Guadalajara, a Tlaxcala con los mejores maestros en ese entonces de la tierra, ¿no? Los masters. Alejandra Caballero, Elena Ochoa, no sé, Guerrero Vaca, que es un gran investigador, etcétera. Todos ellos como que estaban en ese momento dando los talleres y casi siempre los talleres era llegar y meter las manos y ya, ¿no? O sea, o sea, como que era mucho de ir a aprender haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Crater, me tomé unos talleres allá y eran mucho más didácticos sobre entender el material, no solo ir a poner las manos y aplicarlo, sino como de entender qué era la arcilla, qué era la tierra, o sea, y me empecé a meter mucho o sea, en el tema de entenderlo. Ujú. Y, y cada tierra es diferente, entonces es un tema muy grande de investigación, porque cada vez que agarro una tierra es otra cosa distinta. Entonces tengo que estar haciendo investigaciones, o sea, totalmente. Entonces me metí mucho, y es lo que trato de enseñar en el taller de raíz. O sea, mi equipo quiere siempre enseñarle a la gente a entender desde la base, desde la raíz, literalmente, que es la tierra, ¿no? Y luego ya entender la técnica del adobe, y luego la del tapial, y luego el bajareque, y luego todas las que son, o sea, que son base de la tierra, pero como que entender la técnica y así lo hacen muy bien los de Crater. Entonces, como que yo quise traer eso un poco porque ya había aprendido mejor o había entendido un poco mejor que nada más meter las manos a la tierra. Y no pensé que fuera a tener tanta importancia hoy, o sea, que de ahí ya han salido muchos arquitectos que han hecho proyectos, han hecho casas, vinícolas, hoteles, o sea, ha sido muy padre la colaboración, incluso pues, hace poquito conocí a un arquitecto de Colombia y ya está saliendo de México, ¿no? Este tipo de talleres. Y eso es lo que yo creo que es muy, muy valioso. Y pues es padre pensar que Raíz hoy está empezando a hacer esas cosas y esos como cambios. Ujú. No, pues qué bueno, felicidades. Pues sí, pues adelante, si quieres empezar a compartirnos pantalla y empezar a contarnos sobre tus proyectos. Pues muchas gracias por la invitación y está muy padre
Me gusta más en persona, lo acepto, voy a quejarme. Pero bueno, ahí espero que todos los que estén escuchando detrás de su Facebook, pues estén ahí atentos ahí a ver qué, cualquier pregunta que tengan al final. Sí, sí, Eh, sí. tengo, Nada más antes, te espero que no se esperen al final. O sea, la idea es si hay algunas preguntas, algunos comentarios, yo te los iré pasando, obviamente sin tratar de sí, interrumpirte, padre. pero Sí, pues porque luego como que se pierde la dinámica. Y la verdad está bien saber que hay alguien que está escuchando lo que uno dice. Muy bien, entonces, tengo ¿cuánto tiempo tengo para estar? Que luego, si me ponen a hablar, luego no me callo. una hora y cuarto. Yo te voy diciendo de todos modos. Ok, está, voy a regresar porque está un poco. Ok, muy bien. Ahora sí, creo que ya estoy. Adelante. Bueno, pues justo la palabra de regresando a los orígenes se lo puse o como que se lo grabé porque mucho tiene que ver con regresar a lo que nosotros éramos o lo que nosotros, como nosotros construíamos. Y también tiene mucho que ver con raíz, porque raíz también lo que está buscando desde siempre, desde que empezamos, eh, es como rescatar nuestras raíces y nuestra base y pensar en la Tierra como tal, en todos los sentidos, tanto como el planeta como la Tierra. Entonces, ya les conté un poco mi historia. Empecé haciendo mi tesis de investigación y metí las manos y hice mi primer adobe, que es este, que ven aquí en esta foto, pixeleado. Y fue de las mejores cosas. No sé si alguien haya metido las manos a la tierra, pero si no lo han hecho, créanme que lo tienen que hacer. Es un cambio y es una conexión muy grande con el material. Y es algo porque de lo cual nosotros habitamos o de lo cual nosotros hemos o podemos comer, ¿no? O sea, realmente la tierra nos da todo eso. Entonces, ya les dije, fui a Crater, el centro de investigación, pueden investigar, es craterre.org. Es un centro de investigación súper importante donde investigan, claramente, el tema de la Tierra en sí, todos los sistemas constructivos. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir y conocer estos talleres, estos ateliers, y ahí aprendí a entender la técnica del tapial y de otras, y me di cuenta que, wow, o sea, cómo esta base puede generar esas formas. Entonces yo me enamoré muchísimo y llegué a México bien emocionada con mis cubos de tierra y mis tapiales y todo. Y pues, o sea, llegué y o sea, me llegó esta realidad de con qué es lo que realmente construimos, ¿no? Que es este blog. Y si están ahí atrás, pues me van a decir, pues sí, claro, es lo que con lo que construimos normalmente, porque es lo más barato, es lo que está a la vuelta de la esquina, es lo más ligero, etcétera, etcétera, porque es lo más resistente, que en realidad pues, va a tener una resistencia de mampostería nada más, pero que al final se arregla, bueno, más bien se alía con el cemento y con las varillas y con la grava y con todo esto. Entonces tampoco es un material que solito funcione así. El chiste es de que una tonelada de este material emite a la atmósfera 478 kilogramos de dióxido de carbono. Que si nosotros lo empezamos a ver en casas, pues una casa de interés medio tiene por lo menos 20 a 30 toneladas de este material. Si lo multiplicamos nos sale un número súper grande que ni siquiera vamos a entender, pero si pensamos en árboles, necesitaríamos un tercio de hectárea de árboles maduros para poder contrarrestar los efectos del cemento en una casa. Y pues así como vamos, no tenemos más árboles que casas, ¿no? Entonces, la realidad es esta, que es la autoconstrucción que hemos hecho desde hace mucho tiempo y que pues no nada más es un fenómeno constante, sino que también afecta a los asentamientos irregulares, que se empiezan a hacer este tipo de construcciones y también la calidad interior del espacio es muy mala. Y bueno, las ciudades también se hacen muy feas. Entonces, y nosotros los arquitectos, y me llamo así, me pongo esa camiseta porque en la realidad es que nos enseñaron a construir con block y nosotros fue con lo que salimos a hacer.
O sea, no voy a mentir que una vez sí construí con block, porque sí, o sea, sí usé el block en algún momento porque es la naturaleza de lo, pues, o sea, sabemos qué es lo que tenemos que usar. Y nuestros maestros y la gente de la obra se queda con esa idea de que es el mejor material y por eso se empezaron a perder gran parte de las raíces de nuestras construcciones vernáculas. Entonces, un poco para hablar de la historia y el por qué hay que retomarlo o repensar la arquitectura en tierra, es porque desde hace más de 400 años existen edificios como este, que está en Mali, que se aprovecha de este esqueleto de madera para hacer una sombra, para poder ser una retícula y poderle dar estructura al edificio y también poderlo mantener cada cierto tiempo para que la gente pueda subir por estos andamios integrados. Y esto es un ejemplo de arquitectura inteligente que hoy creemos que ser inteligente es que solo te abre una puerta Wall-E y te dice hola, ¿no? O sea, buenos días, ¿no? O lo que sea, o Siri o cualquier cosa que pensamos que hoy es desde inteligencia. Y no es, realmente es como repensar el edificio y saber que tiene ciclos y que requiere materiales y que en lugar de usar una cimbra que se va a tirar, se puede utilizar este esqueleto de madera para estructurar. Entonces, esa es un poco la base de la sustentabilidad, es utilizar un material o aprovechar el recurso, ¿no? Entonces, si yo utilizo la madera para estructurar, para hacer esta pérgola que hace la sombra, y aparte es un andamio, y empiezo a hacer como pues aprovechar en todos los sentidos este tema de la sustentabilidad y este elemento de materia. Y también hay ejemplos de arquitectura en ciudades como Yemen, en Shibam, que es el Manhattan del desierto, que es muy interesante porque sus calles están hechas de tierra también, y son edificios muy pegados para hacer una sombra y poder caminar tranquilamente por las calles con el frescor o la frescura del piso porque lo mojan y pasa el aire. Entonces es como un efecto de ventilación cruzada con un poco de agua, etcétera. Entonces, justo es como toda esta historia de entender que no son nuevos estos materiales, obviamente, y que existen edificios actualmente y que siguen ahí y que son patrimonio mundial, ¿no? Ahora, pensando en el mundo, tenemos todo lo que está en naranja, son construcciones de tierra en el mundo. O sea, todo lo que se ha encontrado en el mundo con tierra está ahí. Entonces, si vemos México, está todo pintado. Y si vemos los puntitos, que son el sitio de patrimonios mundiales, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de sitios de patrimonio mundial de tierra. Entonces, no nos podemos quedar como con las manos cruzadas de pensar de que no tenemos esos materiales para construir, porque sí. Y un ejemplo es Chihuahua, Paquime, Casas Grandes, que es un patrimonio mundial, ¿no? Que tenemos un ejemplo de arquitectura en tierra, que si por ahí alguien de Chihuahua, pues, y no lo conoce, tiene que ir a ver este hermoso proyecto que, pues, algún día va a desaparecer porque es la naturaleza del material. En fin, les podría hablar como 5 horas de construcciones de tierra y de vernáculo y etcétera, pero creo que lo importante y lo que yo creo que todos quieren saber es, bueno, sí, ¿cómo le hacemos hoy, no? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Entonces, es importante saber que la tierra consta de varias capas y de muchos materiales o mucha granulometría en sí. Entonces, la primera capa es la capa orgánica, la que tiene de 20 a 80 centímetros, dependiendo de dónde estés, en el terreno que estés, puede tener hasta más metros, que es toda la parte de los pastos, los bichos, todo lo que crean que huele a humus, eso es la materia orgánica. Con esa no vamos a construir, o muy pocas veces en algunas partes de algunos lugares se puede llegar a usar, pero no es estructural y no es un material muy, muy resistente. Entonces nosotros vamos a utilizar la tierra que está debajo de esta capa, que es la arcilla, los limos, las arenas finas y gruesas, las gravas, las gravillas y las piedras. Todo esto está revuelto, todo, siempre, y no siempre está en las mismas proporciones. Por eso las tierras pueden ser diferentes componentes. Puede ser una tierra gravosa, arenosa, limosa, arcillosa, etc. ¿Por qué? Porque cada transformación de roca sufre estos numerosos fenómenos que hace que cada uno de los lugares tenga una erosión diferente mecánicamente. Entonces, no vas a encontrar la misma tierra en Guadalajara que en México, que en Monterrey. O sea, nunca va a pasar. Son muy distintas y por eso hay que estudiarlas y entender qué es lo que tenemos.
Esa es una de las cosas de las cuales sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo cada vez que vaya a analizar una tierra, porque no creo que deje de aprender nunca. Es como un catador de vinos que necesita tomar muchos vinos para poder entender la tierra. Pues igual, yo no me como la tierra, pero tomo muchos vinos para estudiarla. Pero bueno, entonces, los sistemas constructivos se entienden desde la base del agua. Por ejemplo, cuando tú le pones agua a este elemento, va a cambiar de estado. Entonces, tenemos el estado sólido, el húmedo, el plástico, el viscoso y por ejemplo, los adobes, cuando se construyen o cuando se tiene que trabajar con ellos, se hacen en estado húmedo. Y una tapia o un tapial, que ahorita les voy a enseñar, es estado húmedo. Digo, el estado plástico, el adobe, perdón, y el otro es estado húmedo. O sea, van a cambiar de agua. O sea, uno va a tener más agua, otro va a tener menos agua. Si yo quiero hacer aplanados con tierra, tiene más agua. Si quiero hacer pinturas, tiene más agua. Si quiero así un COP, otro sistema, o sea, va como moviéndose en esta escala, ¿no? Y la forma de aplicación. Algunos ejemplos, o sea, en esta tabla la van a ver, en esta foto la van a ver. En el centro van a ver tapiales, abajo van a ver bloques de tierra compactado, esos son estados húmedos. Luego abajo hay unos adobes, con unos aplanados. De la izquierda arriba hay unas como bolitas, ese es estado plástico, se llama cob, y puedes hacer cosas más orgánicas. Arriba del lado derecho hay una como una cosa curveada, es un bajareque. Entonces, ese está repellado. Y bueno, la infinidad de diseño puede caber en la mente de quien quiera, porque puedes hacer una vaca, no sé si la ven, pero puedes hacer hasta una vaca. O sea, el diseño no se pelea con la tierra. A veces creemos que la tierra pues, es una casita a dos aguas y ya, y ahí se va a quedar. Y pues no. Entonces hay que pensar que no es así. Entonces, algunos ejemplos de arquitectos que yo he reconocido con respecto a lo que han hecho es, por ejemplo, Martin Rauch en Alemania, que hizo esta capilla de reconciliación en Berlín, pero vean, desde los 2000 ya el tema de las cimbras son ya muy avanzadas, con, no sé, metálicas, formas complejas, tener muros de 65 centímetros de espesor, incluso hacer interiores, ¿no? Muebles, mobiliario, etcétera. Yo tuve la oportunidad de verlo y la verdad estaba en muy buenas condiciones, después como de varios años de ya estar ahí. Se ve la granulometría, se ve las gravas, se ve cómo la tierra está toda constituida para compactarse. Luego está Anna Heringer, que también soy fan número 1, ya les diré. Ella hizo la escuela Rudapur en Bangladesh y bueno, lo que ella utilizó fue cob. El cob es una técnica que son como estas bolitas que les dije, que llevan mucha paja o mucha fibra y se pueden hacer cosas muy orgánicas. Si ven, aquí hay unas cuevas como en las plantas y está interesante porque esta escuela en la parte de arriba tiene bambú para ventilar súper bien, pero el bambú también se integra con esta técnica, se entreteje y puedes hacer cuevas súper bonitas para descansar. Otro ejemplo, y bueno, creo que el que más estoy orgullosa últimamente, hace tiempo que conozco a Francis Queré y siempre me gustó su trabajo, así amé su trabajo siempre. Y me dio muchísimo gusto que haya ganado el Pritzker, o sea, porque siento que le dio mucho valor al material. O sea, después de él haber ganado ese premio, es como si la Tierra se lo hubiera ganado también. O sea, a mí me dio muchísimo gusto que se lo ganara. Y si no lo conocen, tienen que ir a verlo ya. O sea, yo creo que deben de saber quién es hoy. Casi nadie lo conocía o muy pocos estaban ahí medio que lo conocían y ahora qué bueno que ya está. Pero bueno, regresando a él, él hizo un hospital de bloques de tierra compactado en Ugando y está muy interesante el proceso de las cubiertas también para proteger los muros y pensar estar en un hospital ahí que en cualquier otro lado, pues yo creo que te curas, ¿no? Y también a nivel térmico, estas temperaturas de Ugando, que son hasta de 40 grados, la temperatura interior es mucho más estable. Y bueno, estas cubiertas sirven para hacer captación y proteger los muros de la tierra. Como decía Alejandra Caballero, y nunca se me va a olvidar, es unas buenas botas y un buen sombrero, una buena cimentación, una buena cubierta, para no tener problemas con el tema del agua. Y bueno, y hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero pensando en eso, siempre tomen ese refrán, esa frase, porque no se les va a olvidar nunca poner una buena cimentación y buena cubierta.
En fin, y bueno, les recomiendo que vean mucho a Francis, a Anna Heringer, etcétera, porque son muy buenos ejemplos de arquitectura. También en México tenemos buenos ejemplos, pero digamos que son de los que más han estado como metiendo arquitectura contemporánea. Y bueno, yo hice hace 8 años, 9 años, Casa Raíz, y siempre la pongo porque es como siempre, a todos nuestros primeros bebés, ¿no? Donde te equivocaste donde la sufriste, donde todo te pasó, porque sí, tiene que pasar. Pues esta es mi casa raíz. Bueno, no es mía, pero es mi casa del corazón. Entonces, bueno, lo interesante de esta casa es que yo la primera vez que utilicé la tierra fue con bloques, como un poquito, o sea, haciéndolo como utilizándolo más fácilmente para que la gente agarrara como el blog, como un blog normal, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer un patio interior, poner unos domos y era un lugar muy frío, es Toluca, y lo que hice fue poner muros dobles para como proteger como una piel del exterior, que eso fue lo más importante de esta casa. Se hizo un sistema de trap bond, que son trampas de rata que le llaman, porque es como un muro doble que tiene una cara de aire, ¿no? Entonces, en ese espacio de aire tú puedes poner instalaciones, puedes poner estructura, y también ese aire te ayuda para aislar. Entonces, en esta casa así fue con lo que hicimos eso. Y hoy en día puedo decir que la clienta es muy feliz porque justo le tenía mucho miedo al tema de la temperatura, porque ella iba a cambiar de la Ciudad de México a Toluca y a veces la diferencia pueden ser de 5 grados. Y hoy me dice que está muy contenta, que por ejemplo ella tenía asma y si bajaba la temperatura se sentía mal y me dijo que no ha tenido, que en su casa se siente perfecta. Y ha sido mucho también por el tema bioclimática, o sea, no es solo poner tierra y ya, ¿no? Y eso yo creo que ya lo sabemos como arquitectos, entendemos lo que han hecho varios grandes arquitectos como Barragán sobre entender cómo meter el sol y cómo protegerse de él, ¿no? Y qué hacer con la ventilación. Y fue un poco entender que los patios, que a mí me encantan, pues es algo que le ayuda mucho a hacer un microclima a la casa y es muy padre. Algunas fotos de la casa, sí, de la habitación, del patio, del material que no es perfecto, ¿no? Y que no lo tenemos que pedir esa perfección. Y hemos hecho también aplanados en la casa. Estas son unas fotos. Esta foto no tiene mucho porque fui hace poquito a esa casa y ya vi que tenía ahí sus plantas y todo bien bonito en el patio. Y bueno, esa fue mi casa cuando empecé. Y ya después hice varias cosas, pero siempre dejo esa primera porque es mi ideal. Sí. Una duda, Karen. O sea, se ve como si no tuviera junta, o sea, como si no tuviera un mortero, algo con que estuviera, o sea, me refiero a algo con lo que estén pegados, ¿no? Cada uno de los blocks. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿con qué es la misma tierra? Eso por un lado. Y la otra, entiendo que cada lugar a donde llegas se utiliza la tierra del lugar. O sea, ¿qué proceso llevaste en esta casa que fue tu primera para estudiar la tierra? Ajá, estos bloques que ven aquí, estos bloques, parece que están a hueso, pero en realidad solo es como la cinta, acabo de decirlo, porque sí tienen junta de tierra, es de tierra y cal y arena. De hecho, una de las cosas que aprendí aquí fue por tener miedo del tema de pegarlo con tierra, al principio empezamos a pegar con mortero y el mortero los empezó a fisurar porque al momento como del secado, como que y de cuando empezaban a caer las cargas de la losa y así, o sea, que empezó a tener fisuras donde habíamos puesto pegarlo con mortero. Sí. La junta era más fuerte que el material y entonces cambiamos eso y me di cuenta que no había que tener miedo y que pegándolo con el mismo material no tenía problemas. Y también este tipo de block también es un tipo Lego, entonces como que embona. Hay muchos tipos, hay bloques huecos, hay bloques Lego, hay muchos tipos también. Y como que quedan como si fuera embonar, o sea, machimbrado, pues, y eso también le ayuda. Entonces no necesitas tanta junta. Pero la verdad es que hoy sí recomendaría como que sí tengas una buena junta porque creo que al ser material aparente puede llegar a tener alguna carguita o se reparte como normalmente un material y si fisura. Entonces yo les recomiendo que siempre juntemos bien
blocks o adobes con muy buena, con hasta 1 centímetro de junta. Y sobre el proceso del estudio de la tierra del sitio, ¿cómo fue el proceso o cómo lo atacaste en este sentido? En este caso, aquí no hice ningún estudio, ahí sí compré los blocks. La verdad, hay fábricas, algunas fábricas en algunas partes, y en ese entonces había alguien que me los vendió. Ahora, después ya empecé a fabricar yo algunos, ¿no? O sea, tuve una mini fábrica un tiempo, y ya yo estabilicé la tierra y todo. Pero en este caso los compré, en este. Pero era tierra de la zona, o sea, también era de Toluca, era un proveedor de ahí, etcétera. De acuerdo, gracias. Muy bien, entonces, después, ya me voy a apurar porque si no, no voy a terminar. Hice este muro de perimetral, creo que fue mi primer tapial más chulo del mundo, en ese momento me encantaba y bueno, lo amo todavía, pero fue la cosa más bonita porque aparte fue con tierra de Oaxaca, ¿no? En un lugar como enfrente de la playa que todo el mundo decía que, y fue una cosa muy robusta por el tema del sismo, entonces revisamos, obviamente al estar en la playa, en la arena, pues no había ninguna capacidad admisible, era muy baja, entonces tiene una cimentación muy robusta, pero el muro era muy bonito respecto a la forma, el volumen que tenía, pero tenía que ser así de pesado, porque si no, iba a tener problemas de volteo. Para que no tuviéramos problemas, hicimos también elementos independientes. Fueron 8 piezas de toda la barda. Entonces, se hizo una cimbra muy básica, pero sí se compactó con rammers, que son los compactadores neumáticos en ese entonces. Y se utilizaron los colores naturales de la tierra, se estabilizó en este caso con cal, nada más. O sea, no tiene más que cal y un sellador y ya. Y bueno, pues el dibujo literal fue algo de los maestros también, como que agarraron muy bien el tema y también les enseñé en 3, 4 días y solitos se llevaron todos los muros. La verdad es que lo hicieron muy bien. Fue uno de los procesos que me dio cuenta, o sea, me di cuenta con este proceso que la gente puede aprender este sistema sin tanto problema, o sea, entendiendo el material, una guía de unos días, entendiendo cómo se hace un primer módulo, se pudieron hacer todos. Y ellos ya hicieron todos. Y bueno, esa es una foto de hace 3 años, o sea, justo pasando no hace 3 años, o sea, pasaron 3 años y lo fui a ver y está súper bien. Entonces me da gusto porque al final este muro se quedó muy intemperie y también enfrente de la playa, sus temas de salinidad y así, y le ha ido muy bien. Tiene una parte como una corona, ¿no? Que le pusieron. Sí, el sombrero, acuérdense el sombrero. Le pusimos una canterita como para evitar problemas de escurrimiento directos, porque lo que le sucede es como que se empiezan a escurrir y aparte de que se pueden llegar a erosionar, se manchan y se ve muy feo. Sí, se erosiona también, ¿no? Ajá. Este es entonces una barda colindante, era una barda colindante, o sea, como... Sí, es una barda colindante, ajá, para una casa, o sea, para... No, pues está increíble. Y bueno, también hemos hecho temas de restauración. Hice una casa en Valle de Bravo y estaba esta casita en ese terreno, entonces la restauramos para habilitarla para bodega y así. Ya la íbamos a tirar ya y todo, y a la mera hora la reconstruimos y nos dimos cuenta que pues estaba viniendo así. Yo decía, híjole, yo creo que ya no hay posibilidades. Tenía como 25 años. Y le pusimos algunos refuerzos, le agregamos ventanas, volvimos a pegar algunos adobes, volvimos a hacer mezcla y le dimos un acabado por fuera y la salvamos. Y fue bien bonito porque hoy ya los clientes la verdad ya no la quieren quitar. O sea, ya les gusta mucho, quedó bastante bien, le cambiamos el techo también. Y bueno, ya nada más le falta cambiarle las puertas, algunas cosas y la cubierta, ¿no? Pero fue como entender, o sea, me dio gusto saber de que cuando hablamos de reciclar, la tierra también es viable, ¿no? Cuando fue el sismo, se tiraron un buen de casas por tema de miedo, de que se cayeran las casas, etcétera. Habían unas que sí, claramente eran daños sí, estructurales, pero habían otras que en realidad no. Y las tiramos por miedo y no las reciclamos, no reciclamos ni siquiera los adobes. De hecho, tiramos adobes, algunos que estaban muy feos, pusimos nuevos y con esa mezcla de adobe hicimos los aplanados. O sea, fue como ese reciclaje que tiene solo este material, pues
no hay manera de como de compararlo. Claro. Ay, Oye, ay. y en este caso, por ejemplo, se ve claro que ahí no tenía estructura, ¿no? O sea, en la primera casa que mostraste llevaba una estructura oculta y en este caso se ve que nada más tenía los puros adobes. ¿Cómo funciona en ese sentido? Sí, el adobe es un sistema autoportante. Pero toda la tierra en sí funciona autoportante, o sea, se puede cargar a sí misma. Y el adobe tiene una cosa que, como la tierra en general, que necesita contrafuertes o elementos que lo crucen o lo mantengan. Y también es el espesor, porque la tierra mínimo anda en unos 30-35 centímetros mínimo. Entonces también el peso, la robustez y este tipo de entramados hacen que funcione el sistema constructivo. Es como funciona. Si tienes herramientas, si ven si tienes cimentación y todo, pero realmente lo que carga son los muros, no necesita columnas. En el otro era un sistema mixto, pero realmente la tierra puede cargar sola, pero depende mucho del espesor y de la altura y es un diseño que tienes que tomar en cuenta. Ok. Uh-huh. Justo esta casa que les voy a enseñar ahorita tiene eso. Es una casa de tierra compactada. Al lado de esta reconstrucción que hicimos esta casa de tierra compactada y si ven todas las formas, o sea, no sé si voy a rayar, pero ven, tiene esta U, esta también es una U, o una herradura, una J. Todo esto, o sea, son módulos. Son módulos que también están cargando así solos y que también tienen un módulo de la cimbra, porque la tierra compactada funciona por medio de cimbras. Entonces ahorita les voy a enseñar. Lo que pasó aquí fue que usamos la modulación y también usamos los contrafuertes para cargar la casa. Aquí tampoco las cimbras, cómo se empezó a fabricar las piezas, ¿no? Todas las piezas, o sea, las piezas que iban pequeñas ahí aisladas, se refuerzan con marcos de madera, ahorita van a ver, pero funciona todo el sistema así. Y aquí todas las piezas se hicieron en un mismo momento, o sea, se hizo una cimbra completa para cada pieza. Pero lo que estuvo padre es que esa cimbra se ocupó para toda la casa, o sea, se usó una cimbra para toda la casa. O sea, no gastamos más que esa madera y ya. La cimentación es de piedra y ya después viene la cubierta de madera. Se puso la entrecallecita esta como de concreto para que se acomodara mucho mejor la madera con la tierra, pero en realidad no es porque cargue el cemento, o sea, le ayuda como a repartir las cargas. Y aquí es donde ya se ven los marcos, por ejemplo, en las ventanas, en las puertas abatibles y todo, ahí ya se hacen estos marcos rígidos como para reforzar. En un sistema tradicional sería un dintel, o sea, sería una manera de ayudar a los vanos, ¿no? Aquí lo que hice fue independizar la tierra de los vanos, pero sí reforzándolo. Ya se va a decir. Puedes tener aberturas sin problemas. Y bueno, este es de tierra compactada. Y bueno, también hicimos otro he hecho varias, después ahora que lo que te decía, que en los últimos años como que se puso de moda el tapial y la gente le empezó a gustar mucho, le empezaron a meter mucho como acabado, como interior, ¿no? Entonces, aquí es una casa que tiene este acabado y bueno, la idea es que este muro de atrás, el que ven gris oscuro, ese sí está cargando. El tapial no. En este caso el tapial no, porque no iba a cargar una casa, o sea, solo es un elemento ahí solito que no podía hacerlo. Entonces, aquí nada más es algo visual para el comedor, pero pues quedó muy bonito y se hicieron varios en esa casa, como 3. Que ya casi la entregan. Esperemos tener fotos buenas de la casa como quedó. Y bueno, hemos hecho otras colaboraciones, hice una locura con los de Palma, no sé si fueron los que invitaron, porque justo con los de Palma hice una escalera de tierra para una instalación, fue de tierra compactada, quedó muy padre, la gente se sentaba, todos eran felices. Obviamente era una instalación, no la escalera no iba a ningún lado, pero era interesante ver que se podía pisar, ¿no? Y todo el mundo decía, es tierra, wow. Y después le pusieron agua y le pusieron flores y se veía padrísimo y aguantó bastante. Hicimos también una columna con palma y con par. Par le puso la parte
del paisaje, que los quiero mucho, por cierto, me encanta lo que hacen. Y bueno, con ellos hicimos esta pieza que fue una locura porque era un cilindro gigante como de 1 metro por como 2,50. Pero fue interesante hacer esta torre y agradezco que me hayan puesto a hacer estas cosas porque aprendí mucho. Y después la repetimos porque les gustó, entonces la pusieron en medio de ahí de ¿qué es? Insurgentes, creo. Y pues es División del Norte, perdón. Sí. Sí, está enfrente de Llano de la Torre en División del Norte. La van a ver, obviamente ya le han pegado en las esquinas y le han hecho cositas, pero la verdad ha aguantado muy bien, por lo menos toda la pandemia, porque la hicimos antes de la pandemia. Y Oye, esto se ve o sea, como muy rojo. ¿Qué tipo de pigmentos son? O sea, ¿es un pigmento o es una tierra de algún sitio en específico? Sí, ahí sí le pusimos pigmentos, son pigmentos naturales, de óxidos, sí, porque querían que fuera muy roja, sí, ya sé, porque Llano de la Torre es rojo. Pero sí, pues es que era un poco la idea, que quedara como con respecto a su logo, ¿no? O a sus colores. Sí. Entonces, sí, se hizo esta torre muy interesante. Y de hecho, en el centro tiene una bajada literal al centro con un tubo para que si llueve no se le quede el agua arriba y pueda bajar y moje las plantitas. O sea, también ayuda un poco a ese proceso, ¿no? Esto es interesante cómo nos quedó. Entonces, agradezco esas locuras porque yo creo que esos me enseñaron mucho cómo entender el material. Y bueno, justo, de hecho esto no lo saben muchos, esto que voy a hablar, justo lo que dijiste en la presentación de que fui una de las residentes de Space Ten. Los que no saben qué es Space Ten, es como decir, un organismo de IKEA. IKEA es el de los muebles, no sé si lo ubica. El IKEA es un monstruo, en realidad, con respecto a todo lo que está haciendo de diseño, mobiliario, etcétera. Entonces hizo como una parte que se llama Space Ten que se dedica como a todo el tema de la sustentabilidad, o sea, a todo el tema de cómo puedo ser mejor con los alimentos, con la comida, con los muebles, con los materiales. Entonces el año pasado hicieron esta residencia en la India, y le dieron a 5 residentes dinero para que, como una especie de beca, para que estudiaran sobre algún material o alguna cosa que estuvieran haciendo, ¿no? Entonces vinieron a México este año y pues fui de las afortunadas que estuvo como residente. Y que era la idea de aquellos que necesitaban. Entonces te pedían como un concepto sobre qué es material, trabajar con un material y hacer algo al reto. O sea, ¿qué puedes hacer con ese material? Entonces estaba Gabo, Taina, Bertín y Paloma, y cada uno tenía un material distinto. O sea, Paloma tenía esta cosa de tamarindo, pulpa de tamarindo, bueno, estas hilitos de tamarindo, la cáscara. Bertín tenía rambután, Gabo tenía una cera de abeja, etcétera. Y cada uno hizo como un producto, ¿no? De hecho, les recomiendo mucho que entren a la página para que vean todo lo que hicieron. De hecho, en Art Daily también salió. Está muy padre lo que hicieron cada uno de ellos. Y bueno, yo obviamente dije tierra, ¿no? Entonces es un biomaterial también. Y lo que queríamos hacer era tierra vertida. Es como un concreto de tierra, o sea, como colar tierra, no compactar, no nada como plástico, sino más viscoso, líquido, que se vierta y se pueda colar. Entonces yo empecé a hacer esta investigación con mi equipo de raíz, nos metimos full a hacer todo esto y empezamos a hacer muestras, estudiaron materiales, fuimos a una mina aquí en Naucalpan, elegí una tierra que era arcillo-arenosa, que tenía como las características que yo pensaba. Empezamos a hacer diferentes muestreos, colar y trabajar, que fueron 7 semanas muy intensas. Y bueno, logramos un cubo. Bueno, no uno, logramos varios cubos. Hicimos un muro más grande, como de 1 metro, pero la idea era entender que era la tierra con esta cascarilla de arroz, funcionaba muy bien para poder hacer estos colados y tiene una resistencia muy buena. Me falta mucha investigación todavía por hacer. En Europa ya hacen colados de tierra vertida, pero en México no hay muchas personas que estén haciéndola. Entonces, ¿cómo se llama? Como que la idea era o sea, quería que nos diéramos cuenta que realmente nuestra tierra también servía para colar y para ser vertido, ¿no? Y bueno, fue un súper resultado y ha sido la verdad, de las mejores cosas que me ha pasado este año es haber estado en esa residencia. Aprendí muchísimo
con la tierra. Y bueno, ese fue uno de los cubos que resultaron. Y gracias a esta experiencia tuve una colaboración con Manufactura, que les voy a contar. Manufactura es un estudio que está empezando también a hacer cosas a nivel como de robótica. Entonces están empezando a imprimir con diferentes materiales y querían empezar a entender la tierra también. ¿Cómo podríamos imprimir con la tierra? Entonces yo pues, nunca había impreso nada con tierra y ellos se dedicaron también a darle mucho trabajo. Yo lo que hacía todo el tema del vertido, que se parece un poco, o sea, como un poquito de la misma mezcla, etcétera. Y pues empezaron a hacer muestras. Estas son muestras de un taller que acabamos de dar, justo de vertidos. Estos fueron de nuestros alumnos. Y fue muy interesante ver cómo se pueden hacer estas formas. Esta fue otra forma que se hizo ya después. Se está empezando a entender que la tierra puede ser un material súper vigente y a nivel tecnológico muy alto, ¿no? O sea, que no nos perdamos de esa parte. Ya se están imprimiendo casas con tierra también. Hay un arquitecto, creo que se llama Rael, que también ya está haciendo esto y que pues el sistema es algo muy viable, ¿no? O sea, que hay que empezar a investigar por ese lado y creo que eso me ayudó mucho Space 10 como para aliarme con los de Manufactura y hacer también estas impresiones en 3D, que ellos se han metido mucho full time, de verdad, han evolucionado mucho, pero que están imprimiendo con muchas cosas y está muy interesante. Les recomiendo que también los sigan. Entonces, esto no se lo había enseñado a nadie, así que está muy padre que lo vean, porque es la primera vez que enseñamos estas muestras y estoy muy contenta. Digo, son apenas muestras y cosas, pero son una evolución también ahí. Otra cosa que también estamos incursionando, cuando fui a Colombia, aprendí a hacer dorodangos por mi amigo Daniel y me enamoré. Y el dorodango es una técnica japonesa, es un juego para niños en realidad, para hacer bolitas de tierra pulida. Y los hemos estado metiendo en los talleres también y me he dado cuenta cómo tiene una conexión tan grande en el material cuando lo estás tratando de bruñir y le estás dando ahí. La vez pasada hicimos un taller con los de Manufactura y nadie lo quería soltar. Es una cosa muy adictiva. Entonces, otra de las cosas que han sido mucho el conectar con el material y con esta técnica, que también es una técnica como de meditación. O sea, al final, de verdad que te quedas tanto ahí que estás muy presente en el momento. Y ha sido muy padre tener en los talleres, por eso los quería enseñar también. Y bueno, entonces hablando de talleres, pues sí, ya hemos hecho talleres y experiencias desde hace muchos años. O sea, he estado con ATEA, he estado en Querétaro, he estado en muchísimos lados, haciendo talleres y haciendo que más personas metan las manos a la tierra y entiendan los materiales y que puedan llevarse su propio tapial o su propio elemento, porque también esas sonrisas no son gratis. O sea, aparte de los procesos de que cuando tú lo haces, entiendes mucho más desde la base, ¿no? O desde la raíz, literal. Entonces, bueno, algunas fotos de los procesos, de los resultados, y también hemos hecho experiencias en el bosque para... Algo que quiere raíz también es que seamos conscientes de la Tierra en sí, o sea, de la Tierra como planeta. O sea, no nada más de la Tierra como material de construcción, sino de la Tierra como planeta. Y al estar en contacto con la naturaleza y entender que, por ejemplo, ese es un lago de captación pluvial, y yo puedo hacer mis propios cubos y llevar a los niños y como en familia entender el material. También ha sido padre como tener estos niños en los talleres. Nunca hago talleres para niños, pero creo que debería empezar también a meternos por ahí porque creo que es una forma de interactuar también con ellos y de que cambien un poco el chip y que estemos empezando a pensar así de esta manera. Entonces, uno de poco de los... Y justo de eso se trata un poco, algo con lo que quiero prácticamente cerrar, que es, que lo hice muy bien. Ana Geringer, hace no mucho, estuvo en el Museo ICO de Madrid y ella hizo una exposición sobre todo lo que había hecho con tierra y tuvo como una frase que estuvo por todas las paredes del museo que decía "Less concrete, more earth". Entonces, digamos que me uní a su campaña de hacer menos concreto, más tierra. Y nosotros en Raíz hicimos nuestra versión más tierra, menos cemento. Y empezamos a aportar la camiseta literalmente y empezamos a tenerla en los talleres. O sea,
porque queremos como llevar eso más allá, o sea, que sea un mensaje que vaya más allá de la Tierra como planeta, de la Tierra como lo que nos da de comer, de la Tierra como lo que nos da para acogernos. Y pues ha sido muy padre si se quieren unir a la campaña y comprar una playera. Es padre para que la tengan y la puedan presentar a todo el público. Pero lo padre es que la crean, o sea, que se la pongan literalmente porque van a empezar a cambiar ciertas cosas y van a empezar a ahorrar agua, van a empezar a construir con estos materiales o van a empezar a buscar las maneras en las que haya más tierra y menos otras cosas que nos hacen daño, ¿no? No es que esté en contra del cemento, solo dije es menos, no dice cero, pero es como un poquito repensar cómo podemos ajustar esto, ¿no? Entonces los invito a la campaña, los que quieran, y por lo menos, o si quieren simplemente subir la frase y creer que va por ahí, ¿no? También es como unir fuerzas. Al final, por ejemplo, todas estas sonrisas, estos talleres que se fueron de los talleres de Atea con mi amigo Chucho, siempre se cierran así, con estas sonrisas y con estas ganas de cambiar y de hacer cosas. Y de estos talleres han salido muchos proyectos muy padres que han crecido mucho y que han trascendido. Y que a mí me da mucho gusto que Raíz esté logrando hacer eso con la tierra y con el material. Y lo vamos a seguir haciendo porque ya sé por qué estoy en este planeta, ya lo descubrí, o sea, descubrí que estoy enamorada de este material y que va por ahí y que los biomateriales son el futuro. Creo que los biomateriales y la tierra es un biomaterial, es el futuro. Entonces, pues muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí estoy. Pues muchísimas gracias, Karen, por compartir. Si quieres dejar de compartir pantalla, te voy a leer algunos comentarios. Aquí está. Dice Jesús Castorena, buenas tardes, distinguidos colegas. Aquí le saluda Jesús. Igual de Luis Guillermo, saluda, buenas tardes. Aldo S.A., gran importante rescatar y recobrar la arquitectura vernácula de México. Víctor Manuel Delgado dice, interesante sistema y grandes ejemplos aplicados a la arquitectura. Gracias, Karen. Quería preguntarte, Karen, ¿cómo ve, o sea, como punto número uno acá en la Ciudad de México, digo, Sí. no solo en la Ciudad de México, sino en las grandes megápolis, el sistema constructivo ya está como ya muy hecho, ya, o sea, como una construcción muy tradicional con elementos prefabricados, ¿no? O sea, ¿cómo empezar a cambiar y a meter o a incorporar construcciones con tierra, o por lo menos un poco más naturales, o como bien comentas, que tal vez ojalá vayamos incursionando más y metiendo biomateriales en nuestras construcciones, pero por un lado, ¿cómo conseguimos incorporarlos en proyectos, en estos desarrollos inmobiliarios, que es una masa económica que está, o sea, que no la podemos parar, ¿no? O sea, ¿cómo meterlos, por dónde ves tú la manera de incorporar estos elementos? Pues mira, fíjate que yo pensaría que en México no se están haciendo cosas y ahorita ya está haciendo algunos muros. Está empezando a hacer un material como de diseño de interior, como de acabado, como de así, ¿no? Ahorita empezó a hacer un material que se ve muy bonito y que lo quieren ver en su sala o en su muro de remate o así. Y es como ha empezado a entrar a la ciudad. Digo, en las zonas como alejadas, ¿no? Sí, ya está en el campo, en valle, en todas estas casas, ¿no? Es más fácil porque ahí lo encuentras, porque ahí lo buscas, ¿no? Claro. Pero como que también se está empezando a ver desde ese lado, o sea, como que poco a poco está entrando más a la ciudad y se empezaron a dar cuenta como de que, aparte de que es muy bonito, pues también es bueno, ¿no? O sea, es bueno para el medio ambiente, para ta. Entonces, ha ayudado como desde ese lado. Yo creo que es un proceso, pero sí me he dado cuenta de que ha cambiado en los últimos 2 años. O sea, sí he visto un crecimiento de interés muchísimo. Digo, también Raíz cada vez ha empezado a estar en más lugares y cada vez me buscan más para eso. Pero
porque bueno, ya saben que pues, estoy metida en el tema de la tierra, pero yo creo que es darle tiempo y darle credibilidad, ¿no? Y también hacerlo bien, porque los que estamos aquí metidos estamos muy responsables de hacerlo de la mejor manera para que no dejemos en mal el material, porque a veces por una mala aplicación, eh, la gente piensa o nosotros mismos pensamos que no sirve y es porque no lo hiciste bien, porque no lo aplicaste bien, porque no lo compactaste bien, o sea, etcétera. Entonces creo que es como los que estamos metidos en esto, ser muy responsables de trabajar con el material de la mejor manera y yo creo que poco a poco irá haciendo y es como ir poniendo este granito de tierra, ¿no? O sea, justo por eso la campaña, porque hay que empezar a ser más conscientes de que necesitamos empezar a usar más biomateriales para construir. No va a ser mañana tener edificios, pero Anna Heringer dice que su sueño es hacer un edificio en medio de Manhattan. Y ojalá, ¿no? Un día podamos tener un material, o sea, un edificio con esos materiales. Creo que ya empezamos a tener algunas cosas y eso es lo bueno, ¿no? O sea, como que es un proceso. Pero mientras yo viva, yo voy a hacer lo que pueda. Claro, no, definitivamente. Pues te leo otros comentarios de Rubén Páez. Muchas felicidades, grandes aportes. De Irma Yolanda Galicia, la convivencia con los materiales le genera la idea de solución total a su proyecto o realiza combinación de materiales. No, pues la verdad es que los combino porque parte de la tierra es que también necesita ayuda de otros materiales, ¿no? O sea, la piedra para cimentación, necesita también la madera para hacer algunos herramientas. También se puede hacer con concreto armado, ¿no? Puedes hacer a través de concreto armado, pero en realidad se ayuda de estos materiales. De hecho, normalmente se lleva mejor con materiales naturales, ¿no? Obviamente. O sea, con la madera, con la piedra, con la teja, como que con ellos se lleva mucho mejor. Pero puedes hacer arquitectura de tierra con marcos de acero, ¿no? Puedes hacer arquitectura de tierra con concreto armado también. O sea, combinando los sistemas y entendiendo cómo van, pero se pueden hacer de las dos. O sea, sin problema. Y se ven muy bien. Y eso es justo lo que hacen a Feringer. Y bueno, mucho Francis Queré, si vieron la cimentación era de concreto, tiene algunas cubiertas como entre de aluminio, o sea, hace cosas así, ¿no? O sea, como que combina los materiales. Claro. Y por lo que comentabas hace rato, también es importante empezar a difundir y a platicar sobre esto, porque se hacen como estos mitos urbano-arquitectónicos, de que, por ejemplo, el adobe pues, no es estructural, ¿no? O sea, o no funciona, o se va a caer, o sea, como este tipo de pues, pensamientos que se van compartiendo y se van haciendo este tipo de mitos, ¿no? Irma Yolanda igual comenta, me encantó su propuesta, definitivo regresamos al origen. Sí, qué bonito, sí. Pues sí, es difícil encontrar la corriente, nos va a costar muchos años, pero yo creo que cada vez están más personas pensando que va por ahí. Y pues seguro, ya mis papás tienen una casa de tierra, yo si les dijera que ya pinté los muros de tierra de mi departamento porque no puedo vivir sin ella, es parte de, o sea, ya vi por ahí me esperan unas cosas de tierra en mi librero, pero justo es como empezarle a dar la importancia al material, empezarle a dar como la oportunidad. O sea, yo creo que si alguien así como que le tiene duda y no sé, denle la oportunidad. O sea, denle la oportunidad de enseñarles lo que es y cómo se siente y cómo se ve, ¿no? En tu casa. Y luego si puedes hacerlo más grande, ¿no? Y hacer algo mucho mejor, pues ahí va. Entonces, denle la oportunidad y por eso estamos en estos lugares y a mí me da mucho gusto que el Colegio de Arquitectos me invitara. Hace tiempo que quería que lo hiciera y me da mucho gusto, la verdad. Esperemos la próxima vez sea presencial. Soy más feliz. Pero gracias a estos lugares, o sea, estos espacios, aunque hayan 5 o 20 personas o 100 millones, lo importante es que, y los que están escuchando, gracias por escuchar, que le demos esa oportunidad y que en estos espacios es donde se tiene que empezar a replicar, ¿no? Por eso también doy clases y hago talleres y todo eso, porque mis alumnos no se van de mi clase si no saben algo de tierra, o sea, y es algo importante, ¿no? Que también ellos me enseñan a mí, ¿no? En esos procesos. Entonces,
para mí es importante estos lugares y los agradezco porque es donde puedo decir amen a la tierra porque es lo que hay que hacer y empezarla a meter en, en nuestros proyectos. Ujú. Oye, y también cambia un poco la noción del arquitecto, ¿no? O sea, por lo menos como en la vieja escuela, que son los guías o los que dirigen toda la orquesta de la obra, ¿no? Desde un asiento, desde un lugar, simplemente dirigiendo a las personas, ¿no? Y proyectando, pero no esta sensibilidad del material, de meter las manos, como dices, de construirlo tú mismo. O sea, como que cambia el papel y el nivel en el que nos ponemos, ¿no? Como constructores, como diseñadores, eh, como colaboradores de generar una vivienda con las mismas personas que van a vivir en ese espacio. ¿Tú cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo desde siempre lo imaginaste así? Digo, porque también existe el otro arquitecto, ¿no? Que justo es que está del otro lado, nada más viendo, visualizando, dirigiendo, proyectando. Sí, que no está mal, o sea, yo creo que no está mal que exista alguien que dirija y haga proyectos y así. No, no está mal que algunos arquitectos se dediquen solo a la obra y otros solo al proyecto. Yo creo que también cada uno se posiciona en un lugar, ¿no? Y los que lo mezclan también está bien. Pero creo que yo, si no hubiera metido las manos, no hubiera podido entenderlo. O sea, he tenido que aprender a mezclar, a cargar cubetas, a hablar con los maestros, a que entiendan que hay una mujer en la obra y cómo lo llevas. He aprendido muchas cosas en la obra, créanme. Justo estoy haciendo una obra ahorita, que ha sido una locura. Estamos haciendo un muro en el Palacio de Hierro de una plaza nueva y entro al elevador porque hay que subir como 4 plantas y todos son hombres, ¿no? Y volteo a la obra y a la construcción y es que hoy es la primera vez, de hecho está muy chistoso, que no tengo que hacer fila en el baño. O sea, es como, wow, solo en esta obra donde todos son hombres, que habrán 10 mujeres, bueno, sí habían mujeres, no voy a decir que no hay mujeres en obra, pero habían muy poquitas. Y de verdad, cuando uno, las mujeres no me van a desmentir, cuando una mujer va al baño en un centro comercial, hay fila, siempre. Cuando vas al cine, hay fila. O sea, hasta me quedé de China, hay fila y vi que todos eran hombres y yo dije que esto está muy raro. Entonces, hasta en eso, de verdad que estuvo muy chistoso porque hoy me pasó. Y hasta en eso dices, ok, o sea, es un mundo de hombres y entrarle a la construcción pues, no puede ser más fuerte ni más ruda, pero pues, tienes que aprender ciertas cosas y empezarles a decir, mira, yo te voy a enseñar a ti y van a decir, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿No? Si no sabes ni agarrar una pala. Entonces, como que todo ese proceso me ha enseñado a mí como a entender, a aprender, a meter las manos. Porque mi mamá me dice siempre, ponte guantes. ¿Cómo voy a poner guantes? Necesito sentirlo, ¿no? No tengo uñas, obvio. O sea, nunca tendré uñas de niña normal, pero pues no me importa porque en realidad es parte de entender el material y de meter las manos. Y es algo que he hecho, o sea, justo hicimos con mi novio un aplanado de tierra y yo no me atreví a hacerlo sola, o sea, como decir yo lo puedo hacer. O sea, empezar a meter las manos, yo siempre que hice aplanados con tierra los hacía con mis maestros que eran muy buenos en las pastas y así. Y él me dijo, vamos a hacer uno. Y yo decía, oye, es que un aplanado no es igual que, o sea, no es tan fácil. Y la verdad es que nos quedó muy bien. O sea, perdón. O sea, escuchan, aquí vivo al lado del periférico. Pero bueno, entonces les decía que no, yo no pensé que nos fuera a quedar tan bien y yo creo que también el material te da esa oportunidad. O sea, he visto más obras, o sea, he visto más talleres de mujeres en obra ahí dándole con la tierra, te da más posibilidades. El material es como más amable. O sea, no es como el cemento que es súper, te puede maltratar un buen, las uñas, las manos, todo. La tierra no, o sea, como que es más amable y siento que eso te ayuda mucho más a poder entrarle y a intentarlo, ¿no? Y entonces por eso les digo, si igual tienen así como ganas de intentarlo, entrar, o sea, no lo duden. O sea, ese material les va a dar chance, o sea, les va a dar como la oportunidad. Sí. Oye, y hablando justo de eso, algunos tips, por lo menos aquí en la zona metropolitana, para poder empezar a hacer algunas mezclas, algunas pruebas, aplanados, o sea, por dónde se puede conseguir, o sea, algunos tips que nos puedas dar.
Pues miren, dependiendo de cada sistema es la tierra, pero les recomiendo que se metan a mi taller para que empiecen a entender la tierra y entonces ya. Comercial. Ese es el tip número 1, entren a mi taller. No, no es cierto. No, pues es que va a depender mucho de qué es lo que necesitas, pero si alguien necesita algún contacto de algún maestro, o sea, hoy tengo un maestro, José, que me vende muy bien, muy buen tepetate, por ejemplo, pueden empezar por el tepetate, que en México, en la Ciudad de México, hay buenos tepetates que tienen arcillas y arenas y son buenos para aplanados, o sea, hay que ajustarles cosas, o sea, no es como ya lo uso así, pero esa es una tierra buena, de hecho fue con la que se estudió para Space Ten, que es de Naucalpan, o sea, no era de muy lejos, tampoco agarramos la tierra de quién sabe dónde, ¿no? También eso es importante, entender que el material tiene que ser local, ¿no? Entonces, el tepetate en sí es un buen material para construir y lo pueden usar, por eso se utiliza para rellenos, no es algo que esté inventando. Va, gracias. Muéstranos tu aplanado. A ver, espero que no se vea nada ahí peón, pero que no se vea. Sí, es que creo que, o sea, tal vez empezando por ahí, o sea, con algunos acabados exteriores, ¿no? Se pudiera. No sé si lo ven. Sí, sí. No sé si lo ven. Sí, no, a ver, les voy a enseñar en otro lado. Espérense. Así de aquí, esto sí está muy VIP. Sí. Bueno, ¿se lo ven? La vista muy bonita. Sí. Como lo que es, pero ese es el aplanado de tierra en mi casa. Justo para que vean cómo sí se puede hacer un aplanado en un interior junto a periférico, ¿no? Que no les mentí, no estoy en el campo. Vean, esa es la cocina y tiene como una L y ahí pusimos el aplanado. Nos quedó muy chulo, la verdad. Sí. Bueno, yo creo que se les digo, o sea, obviamente yo también estoy aprendiendo muchas cosas, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. El material te sigue enseñando, no hay manera. Entonces, pues eso. Esto sí estuvo muy VIP, así que los que lo vieron, ya mi cocina, hecho un relajo, no sé. Pero bueno, qué padre como compartirles eso. Sí, ya échate el comercial completo. ¿Cuándo tienes un curso o taller para ver si alguien está interesado? Sí, pues tenemos uno, bueno, es probable que tengamos uno a final de este mes aquí en la Ciudad de México, pero vamos a tener uno muy padre que va a venir un arquitecto que es mi colega, mi gran amigo, que es Daniel, que es especialista en tierra compactada y es probable que lo hagamos en octubre. Bueno, en octubre vamos a hacer uno seguro con él y él viene de Colombia justo a compartir toda su experiencia. Viene de un lugar donde todo se construye con tierra compactada, entonces imagínense el conocimiento que tiene. Y probablemente hagamos uno en este mes, o sea, este mes o principios de septiembre. Pero vean en las redes sociales, si no nos siguen, síganos en las redes sociales. Ahí siempre escribimos todo y ahí ponemos todo lo que estamos haciendo, información sobre tierra, siempre subimos como cosas, pues para que puedan leer qué se está haciendo de tierra en el mundo, también interesante. Y eso, igual cualquier cosa nos pueden escribir también en las redes, si tienen preguntas, lo que sea, siempre contestamos, tratamos de contestar todo lo que se pueda, todas sus preguntas. Aquí hay una pregunta de Edgar Fernando, dice, hola Karen, buenas tardes, ¿cómo proteges de la intemperie el muro compactado de tierra una vez construido? Pues mira, hay muchas maneras. Desde la mezcla puedes ya agregarle cal, ¿no? Que es un estabilizante, ¿no? Que le ayuda a la tierra a ya no tener problemas contra el agua. También se puede hacer de manera más natural, con baba de nopal, no sé, ¿no? Aceite de linaza es otra opción. Pero pues si no tenemos eso o no es la idea, se puede utilizar un impermeabilizante base agua que deje respirar el material. Hay diferentes marcas que ya son especiales para arcilla o para barro o así, que esas nos sirven mucho para poder sellar bien el material. Pero principalmente la cubierta, ¿no? Y unas buenas botas y un buen sombrero, eso es súper importante también. O sea, las dos cosas. Aunque tú lo pongas sellador, si no está bien protegido, pues puede tener problemas.
Ok. Oye, Karen, pues muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar la charla, el diálogo? Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon este miércoles por la tarde, ¿no? Y gracias por la invitación al colegio. La verdad es que me da mucho gusto que me hayan pensado en mí, ¿no? En lo que estamos haciendo en Raíz y esperamos me vuelvan a invitar pronto. Y bueno, pues los invito a que conozcan el material y si no, mi taller o como sea, metan las manos, pero no se pierdan esa gran oportunidad de darle chance a ese material y de creer en él y regresar a nuestros orígenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Karen, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, tu tiempo también. Y pues esperemos, como bien dices, ya hacerlo de una manera presencial. Tal vez hasta buscaremos hacer un tallercito en conjunto, hagámoslo y busquemos la manera de. Igual sigan las redes del colegio porque no solo estaremos buscando este tipo de cursos, de talleres, sino todo el tiempo hay cursos y talleres a buen precio para los colegiados, obviamente. Pero ayúdenos también a compartir este tipo de videos, conocimientos, y la idea de los arquidiálogos es que compartan, pregunten, nos conozcamos entre todos y todas. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana en otro arquidiálogo, el próximo miércoles. Muchas gracias, Karen. Bye, bye. Ahí, hasta luego.